todos y bienvenidos al canal de MiniMeeple, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos con un tutorial, teniendo en cuenta que el vídeo anterior, recogíamos algunas de las novedades destacadas del mes de octubre, pues ahora nos toca ponernos con algunos de esos tutoriales. Y vamos a empezar con el tutorial de Get On Board, esta propuesta que nos trae The Beer en español y que originalmente pues es de la editorial Hielo, que bueno, pues normalmente presenta sus juegos de una manera cuidada. Así que vamos a repasar los componentes y vamos a explicar cómo se juega a este Get On Board de The Beer. Bueno, lo primero recordar lo básico, un juego de 2 a 5 jugadores a partir de 8 años con partidas de unos 30 minutos y en el que vamos a tratar de hacer la mejor línea de autobús de la ciudad, de 2 ciudades en concreto, a elegir entre Londres y Nueva York en función del número de jugadores. El manual del juego en español, pues también con esa estética tan característica de este Get On Board, bueno, pues con el contenido habitual, con la explicación de los componentes, siempre aportando ejemplos en aquellos apartados que pueden tener alguna duda, pensando además que es un juego pues orientado a un rango familiar, a partir de 8 años, pues sí es cierto que a los más pequeños les puede costar algunas de las secciones, pero con estos ejemplos, bueno, pues se termina comprendiendo aquellas situaciones un poquito más, llamémosle complejas, aunque no son complejas, lo que pasa es que como el juego es sencillo, está bien que el manual traiga esos ejemplos porque quizá a los más pequeños pues se les quede un poco grande el manual. Pero bueno, normalmente van a tener la ayuda y colaboración de un adulto, así que no va a haber mayor problema. Después tenemos las hojas. Esto al final es un flip and write. Daremos la vuelta a unas cartas y a partir de ahí desarrollaremos el juego y podremos anotar en nuestra hoja pues diversos avances o cosas que vayan ocurriendo. Aunque el juego pues aporta una pequeña novedad sobre lo habitual en este tipo de juegos, y es el hecho de tener un tablero de juego en el que tendremos la opción, como os decía, de Nueva York para 2 y 3 jugadores, y por la otra cara la opción de Londres para ya el resto de jugadores posibles, para jugar a 4 o a 5 jugadores. Y lo que va a ocurrir es que en lugar de utilizar también las hojas para dibujar nuestra ruta, para ser realmente un flip and write total, podríamos decirlo así, pues la ruta no la vamos a dibujar, sino que la vamos a presentar en el tablero de juego con nuestras fichas o piezas de ruta, que son los elementos fundamentales del juego. Vienen presentados en estas bolsas y son como pues pequeños ladrillitos, pequeñas piezas, pequeñas fichas en cada uno de los 5 colores, en el que vamos a tener estas pequeñas piezas que nos van a permitir construir nuestra ruta. Lo que haremos será, cada vez que tengamos que utilizar una pieza de ruta, lo haremos entre las diferentes intersecciones, ya sea una línea que tengamos que confeccionar en recta o ya sea una línea que tengamos que confeccionar realizando giros. Utilizaremos siempre entre las intersecciones y al llegar a cada una de las intersecciones irán ocurriendo cosas. Y esas cosas que van ocurriendo en las intersecciones serán las que iremos anotando en las hojas. Aquí es donde entrará la parte de escritura del juego. Pero bueno, vistos los componentes principales, hay que completarlo con el resto de elementos que vienen en esta caja ambientada también con elementos de las ciudades característico, donde vienen los 5 lápices para que los jugadores puedan anotar, donde vienen esta especie de semáforos de colores que serán las piezas de inicio de ruta de cada jugador, y al mismo tiempo pues una pieza de revisor que será para el jugador inicial en cada una de las rondas. El juego va a tener 12 rondas en total y a lo largo de esas 12 rondas vamos a tener que tratar de construir, bueno, de diseñar la mejor línea de autobús de la ciudad. Para eso, como no podía ser de otro modo, pues vamos a tener
unos billetes de autobús, pues bastante bien resueltos, porque vienen en diferentes colores y números, y además todos ellos, la parte trasera es igual para todos, pero vienen perforados como si fuera un billete de autobús, y además siguiendo la estética del juego están perforados pues en el mes de marzo del año 1973. O sea que pues ya tenemos ahí también la ambientación. Los billetes de autobús servirán para marcar la zona de inicio de los jugadores, ahora veremos cómo, y para ir diseñando la forma que va a tener nuestra línea de autobús, cómo va a ser nuestra ruta, cómo va a ir haciendo pues, los tramos rectos, los giros, aunque tendremos nosotros pues cierta libertad a la hora de establecer la ruta e incluso pagando parte de nuestros puntos podemos realizar pequeñas modificaciones en la ruta si aún así las opciones que tenemos nos sirven para la idea que tenemos nosotros en ese turno. Vendrán unas cartas de objetivo personal diferenciadas entre si estamos jugando pues el tablero de Nueva York o el tablero de Londres, tendremos cartas de objetivo personal. Estas cartas de objetivo personal son idénticas en los dos tableros y lo que establecen es la obligación del jugador, de que su ruta pase por 3 puntos determinados de la ciudad y que al hacerlo el jugador cumpla su objetivo y por lo tanto consiga unos puntos extra al final de la partida. El juego nos propone dos formas de jugar con estas cartas de objetivo personal. De manera oculta, que nadie las conozca, y por lo tanto cada uno irá haciendo su distribución de su ruta para intentar cumplir este objetivo, pero nadie sabrá realmente cuál es el objetivo real de ese jugador. Y otra forma de hacerlo, dice el manual, más competitivo, es que estas cartas de objetivo personal se juegue con ellas a la vista, para que así los jugadores sepamos qué objetivo, qué zonas son las que tiene que alcanzar el jugador, tiene que unir con su ruta, qué 3 zonas de la ciudad tiene que unir con su ruta, por si podemos importunarle un poco, encordiarle o retrasarle, como veremos a continuación. Establecidos los objetivos personales, ya sean privados o públicos, tendremos también unos objetivos comunes. Esos objetivos comunes tendrán una cara amarilla y una cara azul, y los habrá pues tanto para recoger pasajeros del mapa de la ciudad en la que estemos jugando, como para visitar lugares. Por ejemplo, aquí tenemos una carta de pasajeros y una carta de lugares. Se colocarían en el tablero, da igual en qué ciudad estemos jugando, siempre hay 2 espacios para los objetivos comunes y 2 espacios para los billetes de autobús, uno para poner el mazo y otro para ir descartando las cartas que vamos utilizando. Los objetivos comunes para todos los jugadores se colocarían, barajando las cartas, en los espacios 1 y 2, y los jugadores tratarían de conseguir estos objetivos, pues o bien recogiendo a los pasajeros que nos indica la carta, o bien visitando los lugares que nos indique también la carta correspondiente. El primer jugador que lo alcance se llevaría los 10 puntos de la carta, le daría la vuelta, para que el siguiente jugador ya solo podría conseguir 6 puntos. Por lo tanto, también va a haber un elemento de carrera a la hora de intentar conseguir estos objetivos antes que los otros jugadores, porque con ello vamos a conseguir tener más puntos. Y como os decía, las cartas de billetes de autobús estarán puestas boca abajo en su mazo y se irán revelando y ubicando en la zona de descartes según vamos avanzando la partida, y ahora veremos cómo se utilizan. Una vez que hemos repartido los elementos de cada jugador y antes de ponernos a jugar, se le darían a los jugadores pues una carta para los objetivos particulares, y así el jugador, bueno, dependiendo de en qué tablero estemos jugando, en este caso la sala de Londres, y así el jugador, de manera oculta o pública, como decíamos antes, ya sabe por qué 3 zonas de la ciudad tiene que pasar su línea de autobús. Les va a indicar el propio plano con una serie de números que tiene identificando y nos va a decir las ubicaciones por las que tenemos que pasar. Se van a repartir los jugadores 2 cartas de billete al principio, y esas cartas de billete nos van a dar 2 números. Conociendo las zonas de salida, las zonas por las que tiene que pasar nuestra línea obligatoriamente para cumplir nuestro objetivo, pues tendremos que escoger una de las 2 cartas que nos ha tocado. Esa carta lo que vamos a utilizar es el número que nos ofrece el billete,
y en función del objetivo que tengamos, lo lógico sería escoger el punto más próximo a nuestra ruta. Por ejemplo, yo tengo el 7 y el 12 y en mi carta de objetivos, pues el 12 estaría más próximo a una zona por las que yo tengo que pasar, entonces podría quedarme con la carta del 12 y ahí, con mi color azul, pues buscaría en el tablero el número 12 y en ese semáforo yo es donde pondría mi zona de salida porque me quedaría más próxima de las zonas por las que yo tengo que pasar. Mi ruta tiene que pasar por este punto, mi ruta tiene que pasar por este punto y mi ruta tiene que pasar por este punto. De manera que yo tengo que hacer esta especie de casi L, no exactamente, pero bueno, porque aquí tengo que pasar un poquito más abajo y luego tengo que ir hasta aquí un poquito más arriba. Pero bueno, tengo que pasar por estos 3 puntos, de manera que al elegir este número, mi zona de partida pues ya está justo al lado de uno de los 3 puntos por los que tengo que pasar. A partir de ahí, se devuelven los billetes, se barajarían nuevamente y se colocarían en la zona del mazo oculto. El primer jugador comenzaría la partida y desvelaría el primero de los billetes. En este caso los vamos a utilizar por el color. A partir de aquí es donde vamos a ir utilizando la hoja que tiene cada uno de los jugadores y así vamos a conocer cómo vamos a ir desarrollando el juego con el tablero y con la hoja. Al tener este punto aquí nos va a permitir utilizar todos los elementos y verlo con facilidad. Vamos a recuperar uno de los lápices que tenemos del propio juego y nos vamos a poner a la tarea. Cuando sacamos un billete lo que vamos a comprobar es el color y el número. Vamos a tachar ese billete, aunque todos vamos a tener las mismas opciones, van a salir, hay 12 billetes diferentes, 2 de cada color, y cuando sale un billete de un color, hay 2 por cada color, debajo nos muestra una opción, no sé si se verá ahora bien en cámara, pero yo os lo cuento, hay una opción para construir la ruta. En este caso nosotros nos dice que pongamos 2 unidades de fichas de ruta haciendo una línea recta. Si hubiera salido este color, pues tendríamos la posibilidad de hacer una curva de 90 grados, 2 piezas en 90 grados. Da igual en qué sentido ponga la curva aquí en la hoja, porque Emanuel dice que podemos hacer simplemente la figura de 90 grados, pero que el giro de la curva puede ser el que nosotros elijamos. Luego también puede haber billetes de colores que nos den opciones diferentes y nosotros podemos elegir. En este caso podemos hacer una recta de 2 fichas o podemos hacer un giro de 90 grados. También hay fichas que nos permiten colocar solo una pieza, recta de 3 piezas, o también hacer un doble giro, que puede ser o bien una U, por decirlo de alguna manera, o un doble giro con direcciones diferentes. Vale, pues en este caso, como ha salido el 2 amarillo, yo tengo que coger 2 de mis piezas de ruta y sé que tengo que hacer una recta de 2. Como yo tengo que pasar por aquí, ¿vale? Pues en este momento hacer una recta de 2 me va a llevar un poco más lejos de lo que sería la ruta más eficaz para mi objetivo. Es decir, si yo cumplo lo que dice el billete de autobús, pues yo tendría que hacer de esta manera la disposición de mis piezas y como no puedo volver sobre mis pasos, porque eso sería perder la partida para mí. ¿Recordad ese juego de la serpiente, de los móviles, donde tú vas con la serpiente, la vas moviendo e intentas que la cabeza no alcance a la cola? Porque si se toca, pues pierdes la partida. Porque es igual, si tu ruta se toca consigo misma en alguno de los giros, se vuelve a tocar con una zona por la que ya pasó, pierdes la partida. Tienes que evitar volver a pasar por un sitio por el que ya pasaste anteriormente. Entonces, yo no puedo volver hacia atrás si me voy alejando en un momento determinado. Tengo que seguir haciendo los giros necesarios para volver sin pasar por donde yo lo haya hecho con anterioridad. De todas maneras, durante la partida iremos ganando puntos y esta primera zona superior de la hoja lo que nos permite es gastar puntos de los que ya tengamos, bueno, más bien nos los van a restar al final de la partida, para modificar el tipo de trazado que tenemos que hacer. Por lo tanto, si yo ahora esto no me convence, podría tachar aquí en mi hoja, modificar el tipo de tramo de ruta que tengo que hacer ahora
para que en lugar de ser recto poder hacer un giro, tachar tendría un punto negativo al final de la partida, pero me he adaptado un poco más a lo que yo quiero hacer. A partir de ahí, ¿qué pasa cuando vamos haciendo la ruta? Bueno, como veis, en cada una de las intersecciones hay diferentes dibujos. Y los dibujos que tenemos son de diferente tipo de pasajeros y de diferentes tipos de lugares por los que nuestra línea puede ir pasando. Vale, os los voy a ir describiendo poco a poco para que entendáis las cuestiones que nos vamos a encontrar en las intersecciones, que son las que vamos a puntuar en general durante la partida. En cuanto a los tipos de pasajeros, tenemos las abuelitas, por decirlo de alguna manera, las tenemos por aquí, que cuando llegamos con nuestra línea de autobús a ellas, digamos que recogeríamos ese tipo de pasajero y las abuelitas nos van dando puntos directamente, según las vamos tachando en la hoja que vamos recogiendo abuelitas, pues nos van dando puntos y al final de la partida se sumarían todos los puntos que hayamos conseguido por recoger abuelitas con nuestra ruta de autobús. Otro tipo de pasajeros serían las estudiantes universitarias. Tenemos aquí a las estudiantes universitarias identificadas a lo largo y ancho del tablero. Y cuando pasamos por una zona donde nos encontramos estudiantes universitarias en las intersecciones, vamos construyendo nuestra ruta y nos encontramos con las estudiantes, las vamos anotando en nuestro blog. Pero hay 3 líneas de estudiantes y solo podemos utilizar en principio las 2 primeras. En colaboración, digamos, o en unión, o en combo con las estudiantes universitarias, estarían las universidades, los espacios donde nos encontramos los lugares de las universidades, como hay otro por aquí también, pues eso entra en combo de puntuación con las universitarias. Cuando llegamos a una zona de ese tipo, las marcamos y al final de la partida multiplicaríamos el número de estudiantes por el número de universidades que hemos visitado. Otro tipo de pasajero que podemos recoger pues serían, vamos a llamarle los empresarios, o los emprendedores, los empresarios o la gente con dinero de la ciudad. Cuando vamos pasando por las intersecciones donde están, también los vamos anotando. Pero este tipo de pasajero tiene 2 acciones asociadas. En primer lugar, cuando llegamos a su punto de interés, donde quieren bajarse del autobús, que serían los edificios de empresas, al hacerlo, en ese momento el autobús detiene su ruta y este tipo de pasajeros se bajan a ese edificio. Entonces, en ese momento tenemos que contar cuántos pasajeros de este tipo tenemos y nos van a dar una serie de puntos, porque tenemos que ir cubriendo cada línea de forma independiente y cuando llegamos a un edificio pues podemos bajar como máximo 3, como mínimo ninguno, como máximo 3. Si bajamos 1 nos da 2 puntos, si bajamos 2 nos da 4 puntos, si bajamos 3 nos da 6 puntos y además nos va a dar un tipo de pasajero genérico, nos va a dar una abuelita o un turista o una estudiante universitaria. Estas estudiantes universitarias, las instituciones nos dicen que están becadas por estos empresarios y pueden formar parte de la tercera fila de las estudiantes universitarias. Por tanto, la manera de conseguir esta tercera fila de estudiantes es a través de este otro tipo de pasajeros. Pues bien, anotaríamos los puntos en la parada del autobús según el número de pasajeros de este tipo que hayamos tenido y al final de la partida, según las paradas de autobús que hayamos hecho en este tipo de edificios a lo largo del mapa, pues iremos también coleccionando puntos por ese tipo de pasajero. Y tenemos un último tipo de pasajero que es el turista. Al turista le gusta pues visitar pues museos como estos que hay por aquí o le gusta visitar pues monumentos pues como este que hay por aquí, por ejemplo, o estos que hay por aquí. Vale. Cuando llegamos a la intersección donde hay turistas, pues los vamos marcando, igual que hacíamos con los empresarios, por las filas horizontales, hasta un máximo de 4. Cuando llegamos a uno de los sitios de interés de los turistas, bien sean monumentos o museos, ocurre igual que con los empresarios. Vemos cuántos tenemos en ese momento, en esa parada del autobús, vemos cuántos puntos nos otorga, según tenemos 1, 2, 3 o 4, podemos tener 2, 5, 9 o 14 puntos, los anotaríamos en esa parada de autobús y según al final de la partida cuántos monumentos o museos hayamos visitado y cuántos turistas hayan bajado del autobús en cada una de esas paradas, pues podremos sumar más puntos. Bien, como decíamos, los objetivos personales podrían ser públicos o privados. Si son públicos, es más fácil interactuar entre los jugadores porque una de las cuestiones que nos va a retirar puntos son los atascos.
En el caso del mapa de Nueva York, que es un mapa más pequeño y para menos jugadores, hay una zona, en la zona central de la ciudad, que está marcada de negro porque ya es una zona de atascos de por sí. Pero en la zona de Londres, los atascos los formarán los propios jugadores. Cuando yo paso por una calle de la ciudad en la que ya hay piezas de ruta de otro jugador, por ejemplo, si fuera el caso de que yo ahora, a la hora de pasar por aquí con mis fichas, mis piezas azules, ya hubiera piezas amarillas colocadas con anterioridad, cada vez que cruzo por una zona donde hay piezas de otros jugadores, tengo que ir marcando aquí autobuses, que sería como señalizar que estoy pasando por atascos. Al principio, algunos de los autobuses me dan puntos negativos y otros no. Pero según voy marcando, pues ya de forma regular, todos me van anotando puntos negativos para el final de la partida. Por lo tanto, si yo conozco la ruta de los otros jugadores, puedo, mientras trato de conseguir mi objetivo, incordiar un poco su trayectoria para ver si se cruza con la mía y por lo tanto hago que se metan atascos por cruzarse con mis fichas y le hago cargarse de algunos puntos negativos para, bueno, pues tratar de que su puntuación final no sea tan alta como la que podría llegar a tener. Y por último tenemos pues otras dos zonas de puntuación que tienen que ver con los objetivos de los jugadores, que tiene que ver con que si hemos conseguido nuestro objetivo de recorrer con nuestra línea los 3 puntos que nos indicaban, tendríamos 10 puntos, si no tendríamos 0. Y después en función de si hemos conseguido cumplir algunas de las cartas, bien en su primer momento consiguiendo 10 puntos o bien en su segundo momento consiguiendo 6, pues también los pondríamos y sumaríamos esos puntos. Al final, unas zonas de nuestra hoja nos van a aportar puntos positivos y otras zonas de nuestra hoja nos van a pues incordiar con puntos negativos. Nuestra opinión sobre este Get On Board. Y lo que tenemos que ver es si cumple lo que promete. Nos encontramos con un juego que está orientado a partir de los 8 años. ¿Qué nos hace pensar? La caja de un juego que vemos por primera vez, que cogemos en la estantería de una tienda y que nos presenta un juego adecuado a partir de 8 años. Bueno, pues evidentemente pues tiene que ser un juego sencillo, un juego amigable, un juego para toda la familia, para todas las edades, un juego que sea fácil de aprender y muy fácil de explicar, que se pueda sacar a mesa con cualquier persona de cualquier edad y que por lo tanto se pueda también jugar de forma rápida, sin mayores complicaciones, y que anime a los pequeños a participar. Hay que tener en cuenta además que jugar con niños pequeños desde 8 años de edad pues supone que a los niños tienen que estar entretenidos, tienen que tener la sensación de que están haciendo cosas, de que no se aburren y que no quieren dejar de jugar. Por lo tanto, ¿responde este Get On Board a esa idea? Pues nosotros pensamos que sí porque su rango de dificultad es sencillo, es por tanto un juego de rango familiar. Es un juego que además puede ser adecuado para introducirse en los juegos, digamos, que hay que escribir, que hay que anotar cosas, pues tipo Roll and Write, tipo Flip and Write, etc. Puede ser un juego introductorio porque no es un juego muy complejo ni muy denso en mecánicas de este tipo y además comparte un juego de tablero con unas pequeñas cartas y con una parte en la que hay que escribir en nuestro blog, que en este caso es de papel, tenemos 50 hojas por las dos caras, por lo tanto no es tipo pizarra, tenemos que ir escribiendo y bueno, eso también tiene su encanto para determinados tipos de juego. Por lo tanto, además también cumple en el sentido de que incluso los más pequeños van a estar entretenidos, porque es cierto que los jugadores todos, en todos los turnos, están haciendo cosas. Y en todos los turnos estás anotando en tu hoja. No vas a pasar turnos en blanco, ni tampoco turnos en los que no sepas qué hacer. Incluso los más pequeños van a estar siempre entretenidos y es un juego que no da para que alguien esté pensando y dudando qué tiene que hacer. No va a haber mucho AP, como se dice, ¿no? Entonces eso no va a demorar el juego, las partidas van a ser rápidas, ágiles y todo el mundo va a estar entretenido. Y además es un juego que es muy fácil de sacar a mesa, no necesita mucha parafernalia, repartir las hojas a los jugadores, un lápiz, recordar las reglas fácilmente
Y es que el propio tablero te recuerda, ya tienes que puntuar esto, ya tienes que puntuar lo otro, etcétera, etcétera. Me olvidaba, por cierto, decir que en los semáforos, cuando llegas a un semáforo en verde, puedes colocar una pieza más en la ruta, ¿no? Para avanzar un poquito más rápido. Porque recordar que hay 12 rondas y hay que tratar de alcanzar el objetivo, y a veces si tienes que dar alguna vuelta, pues llegar a un semáforo en verde que te permite poner una ficha más, pues está bien. Bueno, y por último, se cumple también con esa intención de ser un juego de vocación familiar, ¿no? Por ese rango de edad que tiene también. Y pensamos que sí, y aquí es un acierto, que nosotros lo defendemos muchas veces, en que el juego tenga partidas breves que animan a jugar en familia. Siempre puedes animar a alguien, venga, anímate, que las partidas son muy largas, y lo normal es que cuando termine, como son partidas sobre media hora, pues que la gente se anime y juegue una segunda partida. Pero sobre todo, es acierto el rango familiar por el hecho de que sea un juego de hasta 5 jugadores. Por tanto, yo creo que cumple todos los requisitos para convertirse en un elemento, en un juego a tener en mente para esas colecciones de juegos familiares, y sin duda también pues pensamos que es una buena opción de cara a la época navideña. Esta ha sido nuestra opinión de Get On Board, esperamos la vuestra en los comentarios. También nosotros dejaremos donde nos podéis localizar en las redes sociales. Ya sabéis que si os gustan nuestros vídeos, pues os animamos a que os suscribáis al canal, que activéis la campanita, que nos sigáis también en Instagram, y que, bueno, pues nos ofrezcáis vuestras opiniones, vuestros comentarios, también vuestras críticas, vuestras opiniones de mejora con todo lo que queráis. Y nosotros os emplazamos pues, a próximas propuestas que iremos mostrando aquí en el canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Así que, una vez más, gracias a todos y adiós.